Mis queridos peregrinos, muy buenos días a todos. Espero y pido a Dios que este caminar, aunque a veces se haga cuesta arriba, sea un caminar de sanación, de liberación, de lágrimas probablemente, pero también de mucho gozo. Hoy vamos a dar un paso de gigantes en nuestra peregrinación por dos motivos. El primero es que con Gaby vamos a tocar fondo hoy. Hoy vamos a hablar de unas heridas dolorosísimas y graves y difíciles en todos sentidos, que es el abuso sexual. Por desgracia es una realidad, sucede en la sociedad, sucede en las personas, y como queremos sanarlo, quiero subrayar esto, como queremos sanarlo y ayudarles a sanarlo, a iniciar el proceso de su sanación, hay que tocarlo, es parte de la sanación. Vamos a tocar fondo, y ese fondo lo vamos a tocar también literalmente, realmente, con esta visita que estamos haciendo en San Pedro Gallicantu. San Pedro Gallicantu, esta hermosísima iglesia que tiene detrás la ciudad antigua de Jerusalén, y que es nada más y nada menos que el lugar donde juzgó el Sanedrín a Jesús y donde lo encarcelaron. Vamos también a nosotros a abrazarnos a Jesús. Hoy nuestra reflexión es Jesús. Vamos a contemplarlo. Él se hizo solidario de nosotros, nosotros vamos a hacernos solidarios de Él, y en ese abrazo con Jesucristo sufriente, en ese abrazo con el Cordero Inmaculado, en ese abrazo con el Cordero de Dios, vamos a pedir sanar nuestras heridas. Vamos a tener nuestro taller y nuestra meditación importantísimos del día de hoy. Vengo para acompañarte, orando quiero preguntarte qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz. Por fuera tengo una sonrisa, por dentro una aflicción que pisa. Yo sé que no hay vidas perfectas, que hay que perdonar. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que causa este dolor. Abrázame y sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Le duelen cosas hasta a un niño por pura falta de cariño. Eso es lo que va formando como Él sabe amar. Ahí donde se ve tu mano, en la nobleza de un anciano, que a pesar de lo vivido, nunca se rindió. Pues cada vez que me he acercado a ti, me siento nuevo, me siento vivo, me das la fuerza para seguir. Con el alma herida, tú sanas todo, tú me haces nuevo, me haces vivir. Sáname las heridas de mi corazón, todo lo que cause algún dolor.
Sáname, sáname de la angustia y la desilusión, de la falta de tu dirección. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Abrázame, límpiame y sáname, Señor. Buen día, querida familia de Magdala. Bueno, pues estamos entrando a nuestro día 13 de la peregrinación de sanación y hoy es nuestro taller número 13. Y quiero agradecer a todos por todos los mensajes y por continuar aquí. También mucha gente nos ha seguido preguntando sobre el libro Sanando mi Corazón, que ya salió y que ya puedes conseguir en cualquier parte del mundo vía digital en www.sanandomicorazon.com y lo puedes recibir a tu correo electrónico, es un ebook. Y bueno, pues en este libro he desarrollado todo el método donde vas a poder a lo mejor profundizar todavía mucho más en todo esto de la sanación interior. Así que te invito, de verdad es un libro que he escrito con mucho amor, es muy sencillo y bueno, pues más de 25 años de trabajar, de desarrollar este método, están ahí, sé que te puede ayudar si sientes que necesitas un poco más. Bueno, pues ahí está a nivel mundial. En México están las librerías también y en forma de ebook y en Estados Unidos también lo puedes encontrar en libro. Así que, bueno, pues continuamos con esta día 3, este miércoles. ¿Cómo te fue con tus ejercicios de ayer? Te recuerdo que esta semana es como la semana, pues a lo mejor más difícil, más complicada de caminar, de enfrentar, a lo mejor te está moviendo mucho. Y bueno, pues yo sé que ha llegado el momento pues como más difícil de este caminar. Y por eso pues te he estado tratando de, bueno, durante toda la peregrinación, pero esta semana necesitamos mucho acercarnos a la oración, a visitar al Santísimo, a ir a la Santa Misa, a comulgar, incluso si sientes necesidad, pues ir al sacramento de la confesión. También recordemos que a través de los sacramentos Dios manifiesta su poder, su fuerza. Así que esta semana y todos estos días necesitamos estar muy fortalecidos espiritualmente, interiormente. Trata de dedicarle esta semana un poquito más de tiempo a tu oración del corazón, a tratar de tener pocas actividades para todo lo que vamos trabajando estos días, que son temas pues complicados, dolorosos, puedan entrar en ti, puedas tener tiempo de meditar, de reflexionar, de escuchar tu corazón, de hacer tus ejercicios, de meditar en las reflexiones del Padre Juan María Solana, para que puedas trabajar en tu corazón. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que, bueno, dentro de todo este tiempo que Dios me ha permitido trabajar en la sanación interior, yo creo que es el tema, soy muy honesta, más difícil y complicado y a lo mejor es el tema que pues la gente menos quiere oír, pero también lamentablemente es un tema que no se habla, pero que muchos niños y niñas sufren y sufren en silencio y cargan en silencio y a veces pasan
muchos años hasta que podamos hablar de ello, o incluso a veces nos podemos morir, nunca haber hablado con nadie de esto y con ese carga, ese peso, esa piedra enorme en el corazón. Y me refiero al abuso sexual, que es un tema que realmente pues muy poca gente pues lo habla o lo sabe tratar a los ojos también de la fe. Pero es un tema que aunque nos cueste escuchar o voltear a ver o trabajar o recordar, pues es una de las heridas, como les comentaba, junto con la muerte simultánea de los dos padres, es una de las heridas más traumáticas que un niño o una niña puedan vivir. Y estamos hablando principalmente del abuso sexual en la infancia. Son temas que a lo mejor, híjoles, quisieras apagar ahorita, el taller está bien, o te enoja o te entristece, pero si de alguna manera tú viviste o recuerdas o tienes una sospecha, el traer esas heridas en tu corazón, pues son como si trajeras piedras enormes. O si tú no tienes esta experiencia, este taller del día de hoy te va a ayudar pues para cuidar a tus hijos. Así que bueno, pues iniciemos. Vamos a hablar de las heridas en la sexualidad en la infancia. Principalmente estamos hablando del nacimiento a los 12 años. Los niños, claro, desde que nacen lo hemos venido platicando con diferentes enfoques. Los niños están al cuidado de los papás, están al cuidado o de las personas que los cuiden. A veces las circunstancias, a lo mejor tienen que dejar a los hijos con alguien que los cuide. Hay muchas circunstancias. Voy a tratar de hablar en general, primeramente del daño, o sea, o de la herida principal del abuso sexual. Luego nos vamos a ir a, pues ya un poco más, lo más complicado dentro de las heridas de la sexualidad. Pero vamos a enfocarnos principalmente en eso, en las heridas, las circunstancias, si tú viviste, recuerdas o tienes la ligera, no sé, recuerdo, sospecha, o este tema te hace así ruido, puede ser que a lo mejor tengas borrado o negado o bloqueado o en el inconsciente, ¿no? Estas circunstancias, porque incluso muchas veces el abuso sexual puede pasar desde bebés. Entonces, yo sé que es un tema delicado, complicado, y yo solo me voy a enfocar al área de la sanación interior y de la fe, porque este es un tema tan complicado, tan severo, que incluso es un crimen y que incluso pues es un tema que se persigue legalmente. Yo en esa área no me meto, yo solo voy a compartirte herramientas para que puedas tú, si tú viviste esto, sanarlo en tu interior, sanarlo a los ojos de la fe, de la mano de Jesús, y que tú te sientas bien, que puedas recuperarte. Así que bueno, pues los niños en la infancia obviamente no es una etapa donde un niño practique la sexualidad, al contrario, es una etapa donde el niño apenas está desarrollando pues su cuerpo, su mente, y realmente la sexualidad pues pasa de una manera que no tanto se percibe a menos que haya alguna alteración. Y por eso les decía que hay muchos casos y hay muchas combinaciones incluso. Voy a tratar de hablar de la mayoría, pero aquí lo importante es que tú identifiques la tuya. El abuso sexual es una de las heridas y de los traumas más severos que un niño puede experimentar y sufrir. Siempre el abuso sexual va a ir acompañado. Obviamente el abuso sexual se considera cuando la persona es mayor de edad o es mayor que el niño, y obviamente hay muchas circunstancias en torno a este tema. Pero cuando un niño vive o tiene la experiencia, tristemente, lamentablemente, de un abuso sexual, ya sea de una persona, el chofer, ya sea de un maestro,
de un coach, de cualquier persona. El abuso sexual rompe completamente al niño interiormente, lo confunde, lo angustia, lo lleva a un estado interior de una confusión muy grave, de como si metiéramos a la mente de ese niño y al corazón de un niño en una cárcel oscura, donde no entenderá. De entrada, un niño no tiene la madurez ni emocional, ni mental, ni de palabras, ni sexual, para entender la sexualidad, ni para entender esas sensaciones sexuales, ni siquiera para ponerle nombre. Entonces, por eso el abuso sexual en la infancia es tan severo y lamentablemente muchas veces, la mayoría de las veces empieza en la familia, en el núcleo familiar, los cercanos de los niños. Puede ser un tío, un abuelo, un tío, una tía, porque también hay abuso sexual, no solo de un hombre a una niña, sino a veces de un hombre a un niño. Por eso es un tema tan complicado, tan delicado, tan doloroso, tan difícil de hablarlo y de trabajarlo. Pero nosotros nos vamos a enfocar más que todo en lo que te causa o lo que te pudo causar interiormente una experiencia así. Y sobre todo del dolor y la tristeza y la confusión y la angustia que puedes haber arrastrado todo este tiempo. A lo mejor nunca has tenido la oportunidad ni siquiera de hablarlo con nadie, porque te sientes culpable, porque te da vergüenza, porque te da miedo. O a lo mejor has podido un poquito platicarlo, a lo mejor si fuiste a alguna terapia o algo a lo mejor con un amigo, con tu pareja. Pero realmente te voy a decir, este tipo de heridas necesita un trabajo muy profundo. Un trabajo, claro, todas necesitan un trabajo profundo, pero este tipo de heridas como las de la sexualidad es como si tronara, atravesara el corazón del niño. Y no solo el corazón, la mente, su desarrollo cognitivo, su relación con su cuerpo. De ahí que vienen muchos síntomas también, a veces de odiarte tu propio cuerpo o a veces de quererte maltratar y incluso a veces cortarte o maltratarte con alcohol, con comida o dejando de comer o vomitando lo que comiste. Yo sé que estamos hablando de un tema muy complicado y delicado, pero si tú no lo viviste, yo te aseguro que te va a servir para ayudar y prevenir en tus hijos y cuidarlos, porque como papás es muy, muy, y es básico el cuidar la sexualidad de nuestros hijos, el saber que no podemos dejar a nuestros niños chicos con cualquier persona, que tenemos que siempre estar atentos a sus síntomas, a creer lo que nos puede decir algo que les incomoda. Hay muchos casos donde los niños incluso llegan a comentar, mamá, papá, no sé, mi tío, mi abuelito me hizo esto, y en lugar de apoyarlos y validarlos, los regañamos, les reclamamos, los callamos. Entonces, aquí todo ese tema también familiar, pues por eso es tan complicado este tema del abuso sexual, porque tiene incluso que ver a veces con familia o un amigo cercano, muchas veces incluso con nuestra pareja o nuestro esposo o nuestra esposa. Pero nos vamos a enfocar en que lo sanes tú emocionalmente, en que lo entiendas, en que entiendas por qué si tú recuerdas o fuiste víctima de un abuso sexual, tienes que dedicarte mucho, mucho tiempo, porque las secuelas de un abuso sexual no solo queda dañado el niño, las secuelas yo te aseguro que puedes traerlas hasta hoy, a tu etapa adulta, porque lastima, rompe tanto a un niño un abuso sexual que no con el tiempo se curan o con el tiempo lo olvidan. Aunque lo puedan olvidar, las secuelas psicológicas, emocionales, la angustia, el miedo, la culpa inmerecida, la vergüenza de su propio cuerpo, el odio a su cuerpo, el conflicto emocional, el conflicto con su sexualidad. O sea,
Hagan de cuenta que busquen un vidrio, ¿no? La ventana de su recámara, un vidrio, cualquier vidrio cuadrado, y agarren un ladrillo y aviéntenlo. ¿Cómo queda ese vidrio roto? Completamente roto. Bueno, así queda un niño, la mente de un niño, el corazón de un niño con una experiencia de abuso sexual. Claro, hay niveles también, hay algunos niveles, unos a lo mejor no tan severos, hay unos más severos, y ahorita vamos a hablar de ya un nivel un poco más severo, pero cualquier experiencia con heridas de la sexualidad, desde un acoso, desde poner que te pusieran a ver pornografía, a lo mejor, o un ambiente obsceno en tu casa, puede pasar. Todo este tipo de heridas es indispensable que las trabajes. Incluso si tus secuelas son muy severas, yo te sugeriría de alguna manera buscar un grupo de apoyo o el apoyo de un terapeuta para que puedas llevar un proceso terapéutico, obviamente con personas especialistas del tema y de preferencia católicos, un terapeuta católico, porque las heridas son en tantas áreas y tan profundas que claro, todo esto te puede ayudar muchísimo a igual a identificar, a darte cuenta, a empezar un proceso. Pero realmente este tipo de heridas necesitan a veces años para sanarlas. Y dependiendo la complejidad de la herida, la continuidad, quién la hizo, cómo lo percibiste. Entonces hay muchos factores en relación a este tema de las heridas en la sexualidad que si tú viviste, yo te pido que por favor no te abandones, que te rescates, que hagas lo imposible, el tiempo que te lleve, lo que tengas que hacer para sanar. Entonces, bueno, regresamos a cómo un abuso sexual rompe profundamente a un niño, a una niña. Y no me refiero solo a nivel físico, principalmente las heridas son a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel psicoemocional. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, cognitivo, nuestra forma de vernos a nosotros mismos, todo se distorsiona, todo se modifica después de un abuso sexual, todo se rompe incluso. La autoestima, todo, o sea, no hay aspecto por lo general de ese niño, del ser humano, que no quede lastimada, que no quede afectado. También podemos ver, hay otro tipo de ya un nivel más severo y doloroso, pero que pasa, y que pasa mucho, y que pasa porque también pues no se habla, y porque muchas veces el niño, y por lo general el niño que lleva y que vive una herida en su sexualidad y que vive un abuso sexual de quien sea que lo haya vivido, por lo general el niño se va a sentir culpable y por lo general el agresor va a manejar y manipular al niño para que se sienta culpable. Entonces el niño queda atrapado, no le quiere decir a nadie, si le llega a decir a alguien muchas veces no le creen, muchas veces no lo validan, muchas veces no lo rescatan y eso todavía daña más al niño, lo rompe más. Entonces, hay como va haciendo diferentes etapas. Hay otro dentro de estas heridas de la sexualidad, pues es el incesto, que es, yo creo que pues ya el top más severo que un niño puede vivir, que es por parte de alguno de los padres y que son temas, yo sé, difíciles, pero hay que tocarlos porque hay que sanarlos, porque hay que frenarlos, porque no hay que repetirlos y sobre todo porque hay que sanarlos. Y en este caso se vuelve tan severo porque por lo general cuando ya hay un abuso dentro del núcleo familiar, por lo general se repite no una vez, dos veces, a veces puede durar toda la infancia, incluso se extiende a veces más adelante. Así de severo es este tema. Entonces, si tú viviste algún tipo de esto de lo que más o menos estamos hablando,
Necesitas mucho trabajar en ti, trabajar en esa herida, trabajar en tus emociones, trabajar en todas las áreas que tengas lastimadas. Incluso en la infancia también hay niños que fueron víctimas de alguna violación. Por eso estos tipos de heridas necesitan de un trabajo muy, muy constante, a veces largo, a veces un trabajo espiritual, un trabajo emocional, un trabajo psicológico, un trabajo de tiempo prolongado. Entonces, aquí lo importante es que tú primeramente puedas identificar si viviste o si fuiste víctima de alguna de estas heridas en tu sexualidad. Y si es así, que puedas identificar, pues, quién fue la persona que te agredió sexualmente en tu infancia. Y después de eso, que puedas trabajar en las emociones y sentimientos, aunque de momento parecen muchas, yo lo sé, y puedas decir, es que son tanto y es tanto lo que siento y no entiendo, bueno, pues vas una por una emoción a la vez, un sentimiento a la vez, un recuerdo a la vez. Lo indispensable es que tú logres rescatar a ese niño, allá esa niña, y puedas sacar de tu corazón todas las emociones, todos los recuerdos, todos los sentimientos y poder entender principalmente que tú de niño o tú de niña no tuviste la culpa. Un niño nunca es culpable de un abuso sexual. Nunca es culpable de un abuso sexual. Esto grábalo, márcalo, ponle raya roja, nunca es culpable. Tienes que entender que un niño está al cuidado de los adultos, de los padres o de quien te tenía que cuidar y proteger. Y si por alguna razón no pudieron, no supieron, porque a veces también hay abusos donde pues los papás a lo mejor no se dieron cuenta o confiaban tanto en esa persona, puede ser el padrastro, la madrastra, un amigo, un compadre, un primo, un tío, un maestro, un vecino de confianza. Lo importante es que tú trabajes en las emociones que te generó, aunque esto haya pasado hace 15 años, 20 años, 30 años, 50 años. A lo mejor la persona ya falleció, a lo mejor nunca la volviste a ver, pero todas esas heridas están incrustadas, no solo en tu corazón, en tu mente, en tus emociones. Y todas esas heridas, yo te aseguro que han mermado tantas áreas de tu vida. Entonces, el primer punto es identificar, recordar si viviste algún tipo de estas heridas en tu sexualidad. El segundo es identificar de quién y tratar de armar ese rompecabezas las veces que pasaron, cómo fue, cuántas veces, todas las circunstancias, los recuerdos verdaderos. Y después empezar, ya que tienes esos elementos, empezar a trabajar emocionalmente en ti mismo, en sacar de tu corazón todas esas emociones, todo ese dolor, toda esa angustia, toda esa vergüenza, toda esa culpa inmerecida, que entiendas, porque en este proceso de esta sanación, mucho es como el niño, su idea es como más o menos, ¿no? Un ejemplo, cuando somos niños, a lo mejor vamos a un lugar y lo vemos muy, muy grande. Y luego cuando regresamos ya como adultos decimos, híjole, pues no era tan grande o no era así como lo veía de niño. Yo de niño lo veía así. ¿Por qué? Porque el niño tiene una manera de percibir las cosas, de racionalizarlas, de comprenderlas. Está en un proceso de maduración. Incluso los primeros años, pues hasta el lenguaje se está desarrollando. Por eso es a veces tan complicado sanar este tipo de heridas, porque incluso hasta las olvidamos, o las borramos, o las negamos. Pero si las recuerdas, si para ti sí está fácil un poco el recordar o tienes algún recuerdo, aunque sea ligero, trata de armar los recuerdos, las circunstancias, las sensaciones, las emociones, para después, ya que tengas armado esos recuerdos,
solo te dediques a sacar las emociones, a escribir, a identificar, a sacar, a sacar, a sacar. Yo te aseguro que todas estas heridas en Dios, en Jesús, tienen solución. Obviamente habrá heridas, ¿no? Es como si tenemos una herida, pues a lo mejor nos caemos de las escaleras y pues bueno, nos lastimamos un tobillo, nos abrimos poquito. Y hay heridas donde puede ser mucho más severas, ¿no? Y esas heridas más severas, por lo general, necesitan más tiempo de recuperación, refiriéndome a heridas físicas. Lo mismo pasa con las heridas emocionales. Habrá heridas más fácil de sanar, más rápido de sanar, pero las heridas profundas y sobre todo en el tema de la sexualidad, y depende de cómo fue porque no es solo el decir el abuso sexual, y menos si fue en el núcleo familiar. Muchas veces hay también maltrato psicológico, maltrato emocional, maltrato, golpes físicos, abandono. O sea, muchas veces hay una mezcla, aparte de las heridas de la sexualidad, descuido en muchas áreas. Entonces, aquí el proceso es que tú tienes que ir armando, ¿no? Tu historia, tu rompecabezas interior, tu realidad, tus recuerdos, tu verdad. Porque recuerda, en esa verdad está tu libertad. Y en esa libertad tú vas a encontrar ese camino para cada vez más sacar y sacar de tu corazón. Y hay una frase que después de acabar este proceso, este libro, yo de verdad la sentí en mi corazón de que en Dios nada es imposible de sanar. Y aunque podamos ver heridas muy severas como estas heridas de la sexualidad, que como les digo, a veces van con otras más paralelas, aunque a veces nos abrumemos o nos duela tanto verlas, en Dios nada es imposible de sanar. Así que yo te quiero pedir que si tú recuerdas algún tipo de estas heridas, trabajes. Te mereces rescatarte a ti mismo. Te mereces sanar, te mereces vivir libre de todo ese dolor, de toda esa angustia, de todo ese miedo, todo ese terror, de toda esa vergüenza que no tenías que vivir. Porque un niño no tiene que ser agredido sexualmente, nunca. Así que el trabajo de hoy pues va a ser que si tú recuerdas algún tipo de herida en tu sexualidad, escribas lo que recuerdes, lo más que recuerdes. Si no recuerdas ninguna, pues no escribas, no hay que trabajar nada en esa área. Pero si sí, trabájala. Y si fue una herida severa, como algo que de verdad tú digas, esto me marcó, lo he guardado tanto, me asfixia emocionalmente, estoy ahogado. Mi vida ha sido estar ahogada, dividida entre todo esto que he guardado y lo que tengo que vivir como adulto. Trabájalo. Busca ayuda. Si después de esta peregrinación sigues necesitando ayuda, busca ayuda. No pares hasta sentirte bien. No pares, porque si tú le pides a Dios que te ayude a sanar, Él te va a poner todas las herramientas, te va a poner todo lo que necesites para quedar totalmente sano y sana. Así que bueno, pues vamos a pasar al tema de qué hacemos ahora con nuestras heridas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver estos próximos días? ¿Qué hacemos con estas heridas que han sido difícil escuchar a Gaby de todo esto, ¿verdad? Pero después de enfrentar las heridas viene la liberación. Entonces, ¿qué hacemos después de ver estas heridas, de recordarlas, de removerlas, de asociar, de conectar? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago con todo esto? Bueno, pues vamos a pasar con el médico de nuestra alma, con el médico de nuestro corazón, con el médico de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestra psicología, con Jesús. Él
a través de Él y con Él vamos a sanar estas heridas. Y el primer paso es empezar a entregárselas, entregarle a Jesús tus heridas. Con todo, con todas las heridas, si tienes una, si tienes dos de las que hemos hablado, si tienes todas y más de las que hemos hablado o muchas de las que no hemos hablado y tú recuerdas todas tus heridas, entregárselas al médico de tu corazón, a Jesús, hablarlas con Él, ponérselas en su corazón, abrirle tu corazón. Él las conoce como lo veíamos la primera semana, pero Él quiere que tú se las entregues. Él quiere que tú vayas con Él con toda la disposición para sanar. Así que bueno, pues familia, vamos a pasar, se nos acabó el taller del día de hoy. Les pido mucho que hagan sus ejercicios, que hagan el ejercicio de hoy. Yo sé que es un tema pesado, difícil, pero si viviste una herida en tu sexualidad, por favor, no te abandones, por favor, trabájala, porque en Dios nada va a ser imposible de sanar. Todas las heridas, en Dios las vas a sanar. Así que bueno, vamos a pasar con nuestro querido Padre Juan María Solana. Mis queridos peregrinos, después de esta reflexión tan importante y tan sencilla y tan clara que nos ha dado Gaby, yo quiero invitarles hoy a hacer una experiencia muy especial. Y quiero que tengamos como marco de esta experiencia la persona de Jesús. Jesús, el divino maestro, el divino sembrador, el buen pastor, el Cordero de Dios, Rabuní, Jesús, nuestra salvación, nuestro médico de las almas. Dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21, el marco teológico de lo que vamos a vivir en este momento. El marco teológico. ¿Qué significa lo que hizo Jesús en su pasión? ¿Qué significa lo que sufrió Jesús aquí estando en la cárcel la noche del Jueves Santo, después que lo apresaron en Getsemaní, después de la última cena, antes de ir a ser juzgado y crucificado? En este momento de terror, en este momento de angustia, de tristeza, de soledad, de abandono absoluto, que probablemente no logramos ni siquiera comprender, ni de lejos, nos dice así San Pablo: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Queridos hermanos, todos los dolores posibles e imaginables de toda la humanidad de todos los tiempos, Jesús los cargó sobre su humanidad y los llevó a la pasión, y ahí mató, la muerte mató al pecado en la persona de Cristo para que nosotros resucitáramos con Él. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Vamos ahora a bajar en silencio a esta cárcel donde pasó Jesús la última noche de su vida terrena antes de morir y resucitar. Vamos a acompañar a Jesús bajando a esta cárcel, a esta oscuridad, a este abismo que es al que nos llevan muchas veces las heridas y sobre todo el pecado. Vamos pues a acompañar a Jesús. Acompáñenme a mí, pero no a mí, a Jesús. Vamos a bajar con Jesús a esa cárcel tenebrosa donde Él pasó la última noche de su vida. Y quizá nos ayude a recordar la frase que el mismo Jesús dijo desde la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa soledad inaudita de Cristo
Dios, de Cristo Redentor, de Cristo Amor, ese Cordero de Dios, como nos dice Isaías, que fue llevado al matadero, el Cordero inocente, el Cordero sacrosanto, que fue llevado al matadero y no abrió la boca. Fue por amor nuestro, porque Dios lo hizo pecado para librarnos de nuestros pecados. Aquí Jesús redimió todo dolor, aquí redimió toda culpa, aquí redimió todo sufrimiento. Vamos a bajar a esta cárcel con Jesús. Para aquellos de ustedes que no vinieron conmigo en las peregrinaciones anteriores, esta es la iglesia de San Pedro Galicantu, construida donde estaba la casa del sumo sacerdote, y aquí trajeron a Jesús después de Getsemaní. Aquí lo juzgó el Sanedrín, lo juzgó por blasfemia. Aquí lo negó Pedro, aquí lo abandonaron los apóstoles, y después de ser juzgado, fue aventado literalmente en la cárcel, en la fosa, como nos refiere la Escritura. Vamos a acompañar a Jesús porque Él lleva todas nuestras heridas, todos nuestros pecados, toda la maldad, todo lo lleva Él en su humanidad sacrosanta para redimirla, para santificarla, para que tenga valor y sentido. Miren, queridos hermanos, esta imagen, acércate, Pablo, esta imagen donde muestra cómo Jesús fue descolgado a través de este agujero que vemos aquí. Hay un poco de reflejo, pero pueden ver el agujero. Y en el fondo la cárcel, la fosa, que era la cárcel en el palacio del sumo sacerdote. Por aquí bajaron a Jesús y ahí lo dejaron en la más total y completa soledad. Vamos a bajar hasta esa fosa. Aquí tenemos otra vista de la fosa
de la cárcel y ahora vamos a bajar hasta allí para acompañar a Jesús. Queridos hermanos, este lugar sacrosanto vio al Hijo de Dios sumergido en la angustia, en el dolor, en la soledad. Vamos a tratar de recoger aquí nuestro espíritu. Vamos a abrir el corazón, la compasión. Vamos a acompañar a Jesús en este lugar. Mis queridos peregrinos, arriba comenté una frase de San Pablo. Dios lo hizo pecado para liberarnos a nosotros pecadores. Quiero ahora comentar una frase de San Pedro, en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 19 y siguientes. Vamos a ver cómo vio San Pedro el misterio de Jesús, la pasión de Jesús. Dice San Pedro, porque es una cosa hermosa el tolerar penas por consideración a Dios cuando se sufre injustamente. Pues qué gloria hay en soportar los golpes cuando habéis faltado. Pero si obrando el bien soportáis el sufrimiento, eso es cosa bella ante Dios. El sufrimiento inocente. El sufrimiento inocente, Dios lo recibe, Dios lo acoge. Pues para eso habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas habéis sido curados. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Queridos hermanos, San Pedro, San Pablo, los primeros grandes apóstoles y discípulos y predicadores del Evangelio, vieron en la pasión de Cristo y entendieron en la pasión de Cristo que la pasión de Cristo es nuestra salvación, es nuestra curación. Sus heridas nos sanaron. Sus heridas nos sanaron. Y por eso Él es el pastor y guardián de nuestras almas. Queridos hermanos, tenemos que abrazarnos a Jesús hoy aquí. Abrazarlo y agradecerle porque Él quiso ser solidario con nuestros sufrimientos, con nuestras penalidades, con nuestros dolores. Quiero leer el Salmo 88, que la tradición de la Iglesia ha colocado en este momento de la pasión de Cristo, en la soledad, en el abandono. Salmo 88. Yahvé, Dios de mi salvación, ante ti estoy clamando día y noche.
Llegue hasta ti mi súplica, presta oído a mi clamor, porque mi alma de males está saturada y mi vida está al borde del abismo. Contado entre los que bajan a la fosa, soy como un hombre acabado, relegado entre los muertos, como los cadáveres que yacen en la tumba, aquellos de los que no te acuerdas más, que están arrancados de tu mano. Mas me has echado en lo profundo de la fosa, en las tinieblas, en los abismos. Sobre mí pesa tu furor, con todas tus olas me hundes. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho para ellos un horror. Cerrado estoy y sin salida, mi ojo se consume por la pena. Yo te llamo, Yahvé, todo el día, tiendo mis manos hacia ti. ¿Acaso para los muertos haces maravillas, o las sombras se alzan a alabarte? Se habla en la tumba de tu amor, de tu lealtad en el lugar de la perdición. Se conocen en las tinieblas tus maravillas, o tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo grito hacia ti, Yahvé, de madrugada va a tu encuentro mi oración. ¿Por qué, Yahvé, mi alma rechazas, lejos de mí tu rostro ocultas? Desdichado y agónico estoy desde mi infancia. He soportado tus terrores y ya no puedo más. Han pasado tus iras sobre mí, tus espantos me han aniquilado. Me envuelven como el agua todo el día, se aprietan contra mí todos a una. Has alejado de mí compañeros y amigos, son mi compañía las tinieblas. Queridos hermanos, esta oración es una oración de Cristo. De Cristo. Él se solidarizó con todos y cada uno de nosotros. Yo quisiera repasar idealmente a todos y cada uno de nuestros peregrinos. El que ha sufrido de niño, de joven, de adolescente, el que ha sufrido por su matrimonio, por su familia política, el que ha sufrido en negocios, el que ha sufrido asesinatos en su familia, el que ha sufrido lo que sea. Aquí tu sufrimiento adquiere sentido y valor, porque Cristo lo tomó sobre sí, porque Él es el Salvador del mundo, porque Él llevó todo sufrimiento, todo pecado, toda malicia, toda maldad, la llevó en su cuerpo a la cruz para que allí muriera y resucitáramos con Él. Queridos hermanos, quiero terminar esta reflexión y dejar unos momentos de silencio para que nos sintamos solidarios de Cristo y Cristo solidarios de nosotros. Repito, Él sintió tus dolores, Él se sintió rechazado, se sintió pecador, Él se sintió de todo por todos y cada uno de nosotros. Quiero terminar con esta imagen, queridos amigos. En este lugar, en esta cárcel, en aquel día Jueves Santo, antes de la Pasión, la vasija rota fue Jesucristo nuestro Señor. El Hijo eterno de Dios, el Hijo amado en el que se complacía, fue aquí
una vasija rota por amor a ti, por amor a mí, por nuestro rescate, por nuestra salvación, por nuestro perdón, por nuestro bálsamo. Abracémonos a Jesús en este lugar y ofrezcámosle con amor nuestras heridas y dolores, nuestros recuerdos. Pongámoslo con Él, ofrezcámoslo al Padre y será transformado en salvación y redención. También Jesús, el Cordero de Dios, quiso ser y optó por ser una vasija rota. Amados peregrinos, hoy espero que sea un día de mucha oración, de mucha contemplación. Tenemos que hacer catarsis hoy nosotros con nosotros mismos, con nuestro prójimo y con Dios. Piensen en este manto sacrosanto de Jesús, aquí lleno de escupitajos, de sangre, de sudor, de lágrimas. Este manto que nos salva y que nos sana por amor nuestro. Vamos a preparar nuestro espíritu, vamos a la celebración eucarística. Se vuelve a repetir la pasión de Cristo en la celebración eucarística y con esto también nos vamos a preparar al día de mañana, que celebraremos la misa y haremos nuestra reflexión desde el Calvario a los pies de la cruz. Que Dios los bendiga.